los hermanos de allí, de Tupiza, Bolivia. Les agradezco una vez más por haberme invitado, porque cada estudio que compartimos juntos también sirve para mi crecimiento espiritual. Y voy a invitarles a leer en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, vamos a leer los primeros versículos. El estudio que hemos ido siguiendo en estos días dice en algunas Biblias, en la página 1110, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles y espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Si hay alguien en esta tarde que por primera vez nos acompaña, decir que esto es un sermón escrito. No es como las cartas de Pablo, o las cartas de Juan, o las cartas de Pedro, que eran epístolas, eran cartas. Esto al final del libro de los Hebreos se nos dice que es una pequeña exhortación. Respecto al autor, también hemos dicho, no se dice quién es el autor, pero podemos decir algunas cosas del autor. En primer lugar, toda la escritura es inspirada por Dios y la inspiró el Espíritu Santo, así que el autor es el Espíritu Santo. Desconocemos el autor humano, el instrumento humano que Dios utilizó, pero sabemos que era un hombre de un alto nivel intelectual. En el idioma original que se escribió esto era griego, y las personas que han estudiado ese idioma y pueden ver, no es el mismo griego, por ejemplo, que aprendió a escribir Pedro. Pedro era un pescador judío, pero también escribió en griego sus cartas. Pablo era judío, pero también escribía en griego aquellas cartas que escribió. Y el apóstol Juan de la misma forma. Pero el escritor a los hebreos sabía un griego especial. Y los que han estudiado griego, esa lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, pueden diferenciar los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, en su forma de expresarse, los escritos de Lucas, el libro de Lucas y el libro de los Hechos, su forma de expresarse, y esta lectura es muy elegante, muy linda de leer en ese idioma. Y también la fecha la dejamos clara, que puede ser antes del año 70. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque se escribe acerca de los sacrificios, acerca de las ofrendas, y se escribe en tiempo presente acerca de los sacrificios que los sacerdotes hacen en el templo. Y sabemos por la historia que el general Tito, enviado por el Imperio Romano, destruyó todo el templo el año 70.
Así que podemos considerar que esa fecha aproximada siempre es una fecha aproximada. La vez pasada quedamos en el versículo 3 y veíamos cómo el Señor es el creador de todas las cosas. En el versículo 2 es el creador de todo, el sustentador de todo, y el versículo 3 dice el resplandor de su gloria. Y en estos pocos versículos tenemos por lo menos 7 características. Podemos desglosar el versículo 3, versículo 2, versículo 3, y podemos sacar 7 cosas por lo menos. Las nombramos la vez pasada, pero llegamos solamente al punto número 2. Así que tenemos allí que el Señor es el heredero de todo, en primer lugar. Es el creador del universo como punto número 2. Como punto número 3, allí tenemos en el versículo 3, es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Punto número 4, tenemos allí en el verso 3, que Él es la imagen misma de su sustancia. Dios, viéndolo a Dios como una sustancia, el Señor es la imagen misma de aquella sustancia. Podemos ocupar otra palabra para entenderlo mejor. En la imagen del carácter, en la imagen del carácter de Dios. ¿Cómo podemos saber cómo es Dios? A través del carácter que representó el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Número 5, tenemos ahí en el verso 3, que Él es sustentador de todo. El sustentador de todas las cosas es la autoridad máxima. No hay otra autoridad sobre Él. Y podemos pensar en el nombre que se le da a Dios en la antigüedad. En los salmos se ocupa ese nombre, el Altísimo, que no es el mismo nombre que se ocupa, por ejemplo, en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios, cuando se ocupa allí la palabra Dios, dice en el principio creó Elohim. Y puede entonces verse otra palabra respecto a Dios, el Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo. Y esa palabra, para referirse a Dios, significa que no hay nada ni nadie sobre la persona de Dios, el Altísimo. Y aquí se nos dice que Dios, en la persona del Hijo, es el sustentador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Él es la autoridad máxima de todo lo creado. Punto 6, tenemos allí en el versículo 3, el purificador de nuestros pecados, porque dice allí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. A toda esa frase, entonces, yo le puse acá el purificador de nuestros pecados, ninguno como Él. ¿Quién más podía haber limpiado nuestra naturaleza pecaminosa hasta lo más íntimo de los pensamientos del hombre de maldad con su sangre derramada allí en la cruz? Y el punto número 7, ahora el Señor está sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas, y también le vemos en esa misma glorificación que Él es hecho superior a los ángeles. ¿Por qué menciona varias veces en este primer capítulo los ángeles? La razón la tenemos en un poco de historia también. Hace poco, en el siglo XX recién, se encontraron unos rollos cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Y uno podría decir, ¿y a mí qué me importan esas cuevas? Y aquí viene lo interesante. La arqueología busca cosas del pasado y muchas veces tiene la historia que cambiar, porque lo que han encontrado, el nuevo descubrimiento arqueológico que han encontrado, entonces lo ven, lo revisan y dicen, nos equivocamos en la historia, hay que reescribir la historia. Pero cuando encuentran los escritos del Mar Muerto y todos los escritos que tenían que ver con la escritura, están tal cual como lo tenemos nosotros en nuestras manos.
Y eso es un privilegio, hermanos. Nuestras Biblias, la mayoría de nosotros en Latinoamérica utilizamos la versión Reina Valera 1960. Y algunos dicen la reina de las traducciones. Apreciemos la palabra de Dios. Sabemos que en sus letras originales no tiene margen de error. A veces encontramos un versículo y lo podemos leer en otra versión, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, y nos va a dar tal vez un poco más de claridad. Pero estos escritos que se encontraron, comparados con la Biblia que nosotros usamos en el día de hoy, Reina Valera, estamos leyendo, ¿cierto? 1960, está casi igual, y han pasado, mire todos los años que han pasado, 2000 años del Nuevo Testamento, y otros 2000 años del Antiguo Testamento y más, pero están igual. ¿Quién preservó todo esto? ¿Quién hace que no se confundan? ¿Acaso Dios no está en control de todas las cosas? ¿Controlándolo todo? Los escritores, los escribas, cuando ellos escribían, se fijaban bien lo que escribían y copiaban, los copistas. Y si se equivocaban, si se llegaban a equivocar, dejaban todo a un lado y comenzaban de nuevo. Bueno, vamos a ver el primer punto entonces, el cual nuestro Señor, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria. ¿Y qué palabra usa allí? Los judíos tenían una palabra, en el idioma arameo también había una palabra que la utilizaban ellos, que era la Shekinah. Y esa palabra la utilizaban para referirse a la gloria del Señor que se apareció allá en el templo de Salomón, por ejemplo, cuando los sacerdotes tuvieron que salir del templo porque la gloria que había bajado de Dios era mucha, tuvieron que salir. Esa gloria que se apareció en el desierto, en el tabernáculo, la gloria de Dios, la palabra gloria es como un resplandor y se puede describir en un color, algo refulgente, algo luminoso. Cuando se hablaba también de las vestiduras blancas, se aparecieron varones con vestiduras blancas, y describe Juan algunas veces acerca de esta gloria, por ejemplo, que sus vestidos eran blancos, blanquísimos, que un lavador no los podía dejar tan blancos. La gloria del Señor, y los judíos hablaban de lo que era la Shekinah. Pero la palabra que ocupa aquí es una palabra en el idioma original, el doxo. Aunque no sepamos griego, es interesante ver lo que significa esa palabrita. ¿Sabe que hubieron personas que conocen el idioma y saben, y le tratan de dar un significado a la palabra que se ocupa aquí en la Biblia? Para no equivocarme, voy a leerla textual y escuchemos cada una de las palabras, las definiciones que se ocupan allí, teniendo el concepto de la palabra gloria. La palabra gloria en el diccionario de Oxford, personas que han estudiado lenguaje, que han estudiado estas palabras, entonces ellos quieren dar una definición, y a veces nosotros damos una definición que queda pequeña de lo que significa la gloria. Mire lo que nos dicen ellos, los estudiosos. La palabra se puede definir y asociar a las siguientes conceptos y palabras. Es un renombre exaltado, una fama honrosa, un resplandor, un fulgor, que esas son también asociadas a lo que era la gloria, la Shekinah de los judíos. Majestad, hermosura, éxtasis, magnificencia, luz, esplendor, aureola, exaltación. Había pensado, meditado en estas palabras cuando leíamos este pequeño versículo, el cual, refiriéndose al Hijo, siendo el resplandor de su gloria,
el resplandor de su gloria, su fama, su resplandor, su fulgor, su majestad, su hermosura, la magnificencia, la luz, el resplandor, la exaltación, todo eso en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, tomó forma humana. Eso es un misterio. Y lo dice aquí cerquita el apóstol Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo, él explicándole a su hijo en la fe, este misterio de la piedad, así se le denomina, el misterio de la piedad. Vemos cómo el Señor, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Dice, primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí vemos este tremendo misterio, el misterio de la piedad. Podemos decir allí el misterio de la deidad. ¿Cuál es el misterio que nos ha sido revelado a nosotros? Es un privilegio en nuestra edad que ha sido revelado. No nacimos en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en este mismo tiempo, pero nacemos en la China, en la India, en Japón, en Corea del Norte? Tal vez ni siquiera hubiéramos sabido de la existencia de Dios, de la existencia del Señor Jesucristo, de este tremendo misterio. Pero nacimos en países cristianizados, y eso no dependía de nosotros, hermanos, dependió netamente de Dios. Y a veces nos quejamos, mire dónde vine a nacer, en el país que vine a nacer, en la ciudad que vine a nacer, en el pueblo que estoy viviendo, pero no. Cada cosa es porque Dios la ha dispuesto y dispuso dónde naceríamos, dónde viviríamos, porque cada uno de nosotros tiene un propósito en el lugar en el que está. Y el Señor entonces nos enseña en nuestra cultura y nos dio el privilegio de ver este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio. Y por eso se le menciona acá como el Hijo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿De qué otra forma nosotros podríamos conocer al Dios eterno, al Dios de la gloria? ¿Podríamos acaso imaginarnos con nuestra mente finita todo lo que representa este excelso ser? Quedaríamos cortos. Cualquier imaginación quedaría corta frente a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria. Y viendo ya esta palabra gloria, podemos considerar lo que escribió el apóstol Juan comenzando su libro en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Allí lo está diciendo el apóstol. Fue uno de los apóstoles que acompañó al Señor en momentos íntimos. Eran 3 personas, Pedro, Juan y Jacobo. Aparte de los 12, Pedro, Juan y Jacobo estaban en un círculo más íntimo y participaron en algunas ocasiones con el Señor, que los otros discípulos no participaron. Y una de esas ocasiones fue cuando el Señor descorrió un poco el velo y ellos vieron un poco de su gloria.
Y fue tan potente la experiencia que Pedro dice, no sabiendo lo que decía, nos aclara el autor, dijo, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Él no sabía lo que decía. Fue impactante lo que vio allí él. Y vimos su gloria. ¿Y cómo es esta gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan está escribiendo este libro ya avanzada su vida y está como recordando todos los eventos que vivió junto al Señor en aquellos 3 años y medio aproximadamente que anduvo con el Señor. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Podemos pensar en que se está refiriendo a aquel evento de la transfiguración, donde lo acompañó Pedro, Juan y Jacobo, y la apariencia de nuestro Señor cambió. Y cuando Pedro, sin saber lo que decía, pone al mismo nivel a Moisés y Elías, viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Que no haya otra cosa que ocupe nuestra mente cuando pensamos en lo espiritual y en Dios. El mundo religioso tiene otras cosas. Pone al Señor y lo pone al lado de otras cosas, de estatuas, incluso de santos así llamados, y de cosas, estatuillas. Sabemos lo que dice la palabra acerca de todo eso. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero hay que llevarlos en los hombros. A lo que el mundo le llama a Dios no es lo que la palabra de Dios nos habla. Vimos su gloria, todas aquellas palabras que ocupamos, aquel fulgor, aquella luz, lleno de gracia y de verdad. Y es el unigénito del Padre. Y aquí podemos hacer un alcance, aprovechar la palabra que tenemos aquí en el versículo cuando dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Otra palabra para el Señor se dice el primogénito. El primogénito, pero cuando se ocupa la palabra primogénito, se está refiriendo al hijo de María. Es interesante. El hijo de María es el primogénito de ella. Y cuando ocupa esa palabra, primogénito, es porque fue el primer hijo de María, pero de varios hijos. María tuvo más hijos. Y eso está en la escritura, no como nos enseñó en algún momento la religión. María tuvo más hijos. Y el Señor Jesucristo fue el primogénito de María. Pero acá ocupa otra palabra. Ocupa la palabra unigénito. No hay otro como él. Es único en su clase, único en su tipo. El Señor, el Hijo unigénito del Padre. Y hay esta relación que lo hemos explicado. El Padre es eterno, así como el Hijo es eterno. Hay una relación eterna entre ellos. No pensemos de ninguna manera, y los judíos entendían esto, que al referirse a hijo es como si él fue después o fue creado. El Hijo es eterno, así como su Padre es eterno. En la eternidad comenzó todo. Podemos darle muchas vueltas, pero nuestra mente no es capaz de digerir todo eso porque nosotros tenemos un comienzo. Cada uno de nosotros nació, tiene un principio, entonces nos va a costar comprender aquello de lo eterno. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esta gloria, como decía lo que los judíos conocían, también apareció en la resurrección. La resurrección. Y vamos a leer un pasaje en Segunda de Corintios,
la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, está tapado, está velado. Hay algo que no deja ver, ¿cierto? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, podríamos ocupar otra palabrita ahí, el Dios de este mundo, también se podría ocupar esa palabra, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí también nos hace referencia a lo que sigue luego en el libro de Hebreos, que él es la imagen misma de su sustancia. Aquí la gloria está asociada a lo que es el Evangelio. ¿Quién otra persona nos podría dar luz acerca del Evangelio sino nuestro Señor? En los postreros tiempos, decía Hebreos, en los postreros tiempos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. La persona del Hijo vino a dar claridad, vino a dar luz acerca del Evangelio, de la buena noticia. ¿Y acaso, hermanos, no es una buena noticia que nosotros estamos estando en tinieblas, estando con nuestro peso de los pecados, que íbamos rumbo a la condenación? Nos alumbró algo en nuestro entendimiento. Y cuando por misericordia y gracia del Señor pudimos entender lo que era el Evangelio y creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos alumbró la luz del Evangelio, y allí dice la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La persona del Señor, por solamente ser Él, irradia esta gloria en el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo menor. No lo tomemos livianamente, lo que es la predicación del Evangelio, que se tiene que enseñar a los creyentes también. Pablo, hablando a los corintios, habla a hermanos y le dice: el Evangelio que os hemos predicado, en el cual perseveráis. El Evangelio tenemos que una y otra vez volver al Evangelio, a la buena noticia, que nos ha alumbrado nuestro entendimiento y nos ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esa palabra allí, Cristo, hemos dicho otras veces, es Mesías y es ungido. Tiene la misma acepción. Cristo lo utilizaban los griegos, Mesías lo utilizaban los judíos, y ungido se ungían a tres tipos de personas. En la antigüedad, para los judíos, ellos lo entendían: el profeta, el sacerdote y el rey. Ellos solamente eran ungidos en la antigüedad. Entonces iba alguien y ungía a un profeta, iba alguien y ungía a un rey, y ungía a un sacerdote. ¿Y dónde viene lo grandioso, lo glorioso? Es que nuestro Señor Jesucristo es el profeta, es el sacerdote y es el rey para nosotros. Profeta, lo vemos allí cuando él profetiza sobre Jerusalén y se cumple aquella profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo profetizó y se cumplió. En el año 70 fue destruido Jerusalén, el templo, por Tito. Cuando los judíos van donde Juan el Bautista a preguntarle: ¿eres tú el profeta? Es porque ellos sabían que Dios había prometido a Moisés que enviaría a futuro un profeta como él, superior a él. Por eso los judíos sabían de aquel profeta que había de venir. Y obviamente el rey
Rey de reyes y Señor de señores. El mundo se burló y puso allí Pilato un título escrito: Jesús Nazareno, Rey, Rey de los judíos, en tono de burla. No sabía lo que estaba haciendo, pero cumplió allí. Él es el Rey de los judíos, por ascendencia, el Rey de los judíos. La gente le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. David era un rey, nuestro Señor era descendiente de ese rey. Y cuando el ángel le da el anuncio a María, también le dice acerca de este reino: este reino no tendrá fin, se le dará el trono de David su padre, y este reino no tendrá fin. Nuestro Señor como profeta, como sacerdote, como rey, el ungido, el Cristo, el Mesías prometido al pueblo de Israel, que se cumplió, aunque los judíos todavía están esperando al Mesías. Por eso es que va a pasar cuando aparezca el anticristo, ellos van a pensar que es el Mesías que están esperando. En Colosenses, el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablamos algo del primogénito, el primero de varios, ¿cierto? Y aquí es donde hay problemas con algunas religiones. Ellos dicen esta palabrita, pero ¿sabe qué? Ahí es donde a veces es importante lo que es el original, aunque nosotros no sepamos, las personas que saben el idioma original nos enseñan estas cosas. Esa palabrita allí no es la misma que significa cuando se le dice a María el primogénito de María. No se ocupa la misma palabra en el original, no es lo mismo. Esta palabrita, el primogénito allí, significa el preeminente, el preeminente. Cuando se estaba creando todas las cosas, como dice el mismo Colosense, en él fueron creadas todas las cosas. La preeminencia de toda la creación. Por él, por su mano, fueron creadas todas las cosas. Y ahí se entiende mejor. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, todo fue creado por él. La gloria del Señor en su creación, en todo lo creado. Y aquí mismo, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 9, podemos pensar en la gloria de Dios que se manifestó en la antigüedad, lo dijimos, en el desierto, en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Podemos pensar en los profetas también, cómo se manifestó la gloria del Señor en el libro de Ezequiel, la gloria del Señor siempre viniendo desde Oriente, esa gloria enceguecedora, resplandeciente, un fulgor, una luz potente. Esa es la gloria. Y entonces en el versículo 9 dice: porque en él, hablando del Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. El Señor, Dios de la gloria, descendió a este mundo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, así que cada uno de los atributos de Dios fueron presentados por el Señor Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Pensemos quién podría presentar de mejor manera a Dios si no es Dios mismo tomando forma humana. Y ahí viene la otra palabra que aparece allí en Hebreos, la imagen misma de su sustancia.
la imagen misma del carácter de Dios. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada que sea todo de Dios, no hay nada que no esté en el Señor Jesucristo. Cuando hay un evento, cuando Él da la vista a un ciego y un lodo en sus ojos, y algunos piensan que allí no había ojos, que al untarle acá, Él estaba creando, el creador de todas las cosas. Cuando había una tormenta, una tempestad tremenda y las olas del mar anegaban la barca, y el Señor iba durmiendo y le dicen los discípulos que se despierte. ¿Acaso no tiene cuidado de nosotros que perecemos? El Señor se levanta y reprende al viento. Y al mar le dice, calla, enmudece. ¿Y cuánto tiempo pasó para que todo se pusiera en calma? Al instante, dice, al instante, porque Él es el creador de todas las cosas. Control sobre todos los elementos químicos. ¿Cuánto demora hacer el proceso de detener el fruto de la vid, tenerla en un proceso largo tiempo para producir un vino? Bueno, el Señor llenó unas tinajas con agua y al instante se transformó en vino. El poder del Señor y el poder sobre la vida y la muerte, ¿acaso no es atributo de Dios? Bueno, el Señor va saliendo la viuda de Naín. El Señor detiene el féretro, joven, a ti te digo, levántate. Y a una muchacha de 12 años que había muerto, incluso se reían de él porque él dijo, la muchacha no está muerta, sino duerme. Y el Señor la resucitó, denle de comer. ¿Y qué va a decir de Lázaro? 4 días. Y decían, yede ya. Estaba enterrado, estaba envuelto. Y el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice la Escritura, que ahí les dejo un pensamiento, hermanos, porque dice que salió atado de manos y pies. El Señor, control de la vida, control sobre la naturaleza, control sobre nuestro cuerpo, las sanidades. Es la imagen misma, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, porque Él es Dios. Y su misterio, indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él vino a este mundo. ¿Queremos conocer a Dios? Dice el Señor en Juan 14. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le hace la pregunta al Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está la imagen misma de la sustancia del Señor. Y como decía, podemos ocupar otra palabra también para mayor comprensión: el carácter, el carácter. El Señor vino a mostrar el carácter de Dios aquí en la tierra. Cuando Él tenía compasión de las multitudes, estaba mostrando el carácter de Dios. Cuando Él sanaba a los enfermos, estaba mostrando el carácter de Dios. Dios en la antigüedad era un Dios sanador. El pueblo de Israel lo conocía con ese nombre. Cuando la gente veía al Señor, su compasión es la compasión de Dios. Su misericordia, la misericordia de Dios. Alimentando a las multitudes, el pueblo de Israel pensaba también, y el Señor los llevaba en su mente a la antigüedad, que Dios les había dado el maná desde el cielo, el carácter de Dios. Y luego dice en Hebreos, nuevamente en Hebreos, a Dios dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. O sea, si alguien pudo ver cómo era Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Perdonador, así como Dios perdona. Así que tenemos allí el punto número 4, y el 5 dice: el sustentador de todo, la autoridad máxima, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Acaso el Señor no dijo él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Lo estaba diciendo ahí en la cruz respecto a la gente que estaba allí haciendo cosas contrarias a él, pero al mismo momento que él estaba allí, estaba sustentando todas las cosas. La misma respiración de aquellos enemigos, la vida de esas personas, todo está siendo controlado por él. La palabra de su poder, todo lo que él hizo aquí en la tierra, conforme a su palabra, Mateo dice de él, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Varias veces usted va a encontrar en el libro de Mateo esa frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Él vino a dar cumplimiento a la palabra de Dios. Y él sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Y la palabra del Señor tiene poder, tiene vida. Vino a dar vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como dice al final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué más puro puede quedar uno después de la muerte del Señor Jesucristo? Hay un texto en Hebreos también, 9:14, para que veamos el grado de purificación que el Señor nos obsequió, nos regaló. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo deja como pregunta: para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí Hebreos
1 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué más profundo que nuestra mente, que nuestros íntimos pensamientos puede llegar? ¿Quién de nosotros puede saber lo que está pensando la otra persona? Ninguno de nosotros, pero Dios puede saber nuestros pensamientos. Y allí Él llega a lo más profundo y si nos arrepentimos de todo corazón, Él limpia nuestra conciencia de obras muertas por su sangre derramada allí en la cruz. Así hemos podido ver todos estos atributos de nuestro Señor en estos versículos en el comienzo del libro de Hebreos. Vamos a quedar hasta allí y que el Señor bendiga su palabra.